Bienvenidos al webinar que hemos organizado en AGM Abogados. Soy Miguel Morales, socio de la firma. En este webinar vamos a participar mi compañero socio del departamento del área fiscal, Leonardo Cárdenas, mi socio Gregorio River, que se encuentra en nuestras oficinas en Madrid, y un servidor, Miguel Morales, socio también del área de litigación de la oficina de Barcelona. En primer lugar, pues como os digo, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por haberos apuntado a este webinar, que ya va siendo, pues bueno, ya es uno de la larga lista de seminarios web que hemos ido dando, tanto desde la declaración del estado de alarma como ya después de su finalización, como consecuencia de pues, la intensa actividad normativa producida a raíz del estado de alarma derivado de la situación de pandemia y que ha generado todos estos webinars un gran interés por parte de todos, clientes, no clientes, interesados todos en estas novedades que se han ido produciendo a raíz de esta pues, lamentable situación. Y también, ¿por qué no? Pues evidentemente mostrar mi alegría porque todos los presentes os encontréis bien. Espero que vuestras familias también se encuentren bien y que poco a poco vayamos recuperando esa normalidad. No me gusta mucho el término de nueva normalidad que se está acuñando o que se ha acuñado, pero y que volvamos pues, a la normalidad de siempre lo antes posible. Aunque en cuanto a las consecuencias económicas que estamos viviendo, pues parece que va a ser un poco más complicado de lo que al principio nos imaginábamos todos. Bien, este webinar está pensado para hablar especialmente de las circunstancias, de los problemas y de qué posibles soluciones y qué tenemos que tener en cuenta con relación a esta situación de estado de alarma y los contratos, especialmente los de arrendamiento de locales, como consecuencia, pues, como os digo, del estado de alarma y de la normativa prolija que se ha ido dictando, o no tan prolija en este caso, que se ha ido dictando por el Gobierno con relación a estas relaciones contractuales. Os vamos a exponer una serie de puntos que os vamos a ir desarrollando mis compañeros y yo, y que se resumen en este índice, que son estos 8 puntos. Por exponeros un poquito la problemática que ya conocéis seguramente entre arrendadores y arrendatarios de locales de negocio y naves industriales, etcétera, etcétera, derivada de la paralización de la economía. Lo que consideramos una tímida, tardía e incluso, según como contraproducente respuesta del Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, dada por el Gobierno a esta problemática. Explicaros un poquito qué es la cláusula rebus sic stantibus, cuál es su regulación o su no regulación, dicho de otro modo. ¿Cuál es la jurisprudencia reciente sobre esta institución? Porque realmente no es una cuestión regulada expresamente en una norma, sino que es una construcción jurisprudencial. Vamos a explicaros lo más claramente posible, lo más sencillamente posible, cuál es la jurisprudencia reciente sobre esta figura de la que tanto se está hablando ahora y de la que pues, muchos quizá no hayáis oído hablar. También se habló durante la crisis del 2008 en adelante, pero no tuvo una repercusión muy importante. Ya veremos qué repercusión tiene aquí. Os vamos a exponer también algún criterio, algún consejo de actuación. Os vamos a exponer también los problemas procesales y posibles soluciones que se puedan articular con relación a la problemática en estas relaciones contractuales. También os vamos a hacer una breve referencia a otro tipo de contratos relacionados con la situación de estado de alarma y la rebus sic stantibus. Y por último, mi compañero especialista en materia fiscal también nos va a exponer un punto que creo que también es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y que a veces a los juristas, a los civilistas, digamos, se nos puede llegar a olvidar y no se nos puede escapar, porque las consecuencias económicas de orden administrativo y tributario pues pueden ser importantes. Y este es el último punto que desarrollará mi compañero Leonardo Cárdenas, relativo a las consecuencias fiscales de la reducción temporal del precio de los contratos de arrendamiento. Bien, como todos ya sabréis, llevamos ya, bueno, la declaración de estado de alarma fue
realizada por el Gobierno mediante un decreto 463 del 2020 ya hace varios meses, el 14 de marzo, de hecho ya hemos salido de lo que es estrictamente el estado de alarma, establecía dos cuestiones importantes. Por un lado estaba la limitación del derecho de circulación de las personas, la libre circulación para contener la expansión del virus, de la pandemia del COVID-19. Se articuló precisamente el estado de alarma. Sin esa declaración de estado de alarma no se puede limitar el derecho de circulación de las personas y, por lo tanto, este decreto se tuvo que articular por parte del Gobierno para limitar esa libre circulación y contener en la medida de lo posible la expansión del virus, que pues lamentablemente corría ya más a sus anchas de lo que todos nos imaginábamos y ha generado pues un problema de salud y un grado de afectación con un número de fallecidos impresionante que a todos nos conmueve, ¿no? De todas maneras, fue el 14 de marzo, se declaró este estado de alarma en virtud de la previsión constitucional y de la previsión de la ley orgánica que regula los estados de alarma, sitio y excepción. Y en paralelo, también para contener esa expansión, pues se dispuso la suspensión de la apertura al público de muchísimos establecimientos, todos aquellos que no se consideraron o que no se consideran esenciales, es decir, los únicos que quedaron abiertos, como vosotros pues ya perfectamente sabéis, porque lo habéis vivido en vuestra propia piel, digamos, salvo los establecimientos de alimentación, de bebidas, de bienes de primera necesidad, farmacias, combustible. El resto de establecimientos, pues tiendas de ropa, museos, salas de conciertos, espectáculos, hostelería, restauración, quedaron, digamos, suspendidas su actividad, clausurados por un decreto, por una orden del Gobierno. Poco después, esta medida se extendió también a través de una orden ya del Ministerio de Sanidad que quedó habilitado precisamente por este decreto del Gobierno 463/2020. Estas medidas se extendieron también a los hoteles, a los apartamentos de uso turístico de corta duración, de corta estancia, campings, clarificando un poco la situación de estos establecimientos que habían quedado un poquito en una zona gris del decreto y no sabían si podían abrir, si no podían abrir. Bueno, el 19 de marzo el Gobierno dejó claro que los hoteles tenían que cerrar y que tenían que cerrar en un plazo máximo de 7 días, plazo que daban pues para que pudieran desalojar y cancelar todas las reservas que pudieran tener en ese momento. Bien, pues nos hemos encontrado con que la economía en una gran medida pues quedó absolutamente suspendida y paralizada. Claro, la limitación o el cierre de los establecimientos minoristas de muchísimas tiendas pues afectó en gran medida también pues a la cadena de suministro. Las distribuciones, los contratos de distribución, los servicios logísticos, y de ahí, pues bueno, pues hasta las fábricas, allá donde estén, en España, en Zaragoza, en Madrid, en China, donde estén, pues los pedidos evidentemente han caído y todo esto ha sido como un efecto dominó que ha ido afectando a la economía de una manera pues muy sensible. Y en especial, pues se ha producido un grave problema en relación a los contratos de alquiler, porque claro, si hemos tenido que cerrar nuestro negocio no es que estemos en una situación de crisis como pudo ser en el 2008 en el que bajaron las ventas, es que en este caso pues las ventas han pasado de un nivel pues normal en una economía que más o menos funcionaba razonablemente, pues la facturación de todos estos miles y miles de establecimientos se ha reducido a cero. Muchas de estas actividades se desarrollan en edificios locales en régimen de alquiler, y ello supone pues, que los locales arrendados no pueden destinarse a la finalidad económica para la cual se han arrendado. Entonces, los arrendatarios nosotros como abogados, pues nos han llamado en número ingente, indicándonos que, claro, cómo es posible o qué podemos hacer si no estamos facturando nada, si no podemos abrir la persiana de nuestro local. Tenemos la obligación, no tenemos la obligación de seguir pagando los contratos de alquiler, tenemos que seguir pagando a los arrendadores. Evidentemente, todos los contratos y especialmente los contratos de alquiler se han resentido de manera muy sensible por estas circunstancias totalmente que no estaban previstas en el contrato. Son circunstancias que podemos calificar como imprevistas, imprevisibles en el momento que se firmó el contrato,
esta situación, pues la verdad es que no se vive en España, pues quizás unos efectos así de una situación como esta, pues a lo mejor desde la guerra civil, ¿no? Que fue una de las épocas en las que se echó mano y se recurrió precisamente a esta figura de las rebus sic stantibus de la que hoy os vamos a hablar. Esta circunstancia, pues evidentemente también es una circunstancia ajena a la voluntad de las partes, no se ha producido ni por culpa o ni por causa del arrendador ni por causa del arrendatario, y son circunstancias que escapan al control de ambas partes. Evidentemente es una circunstancia no querida por ninguna de las partes y que las obliga a sobrevivir de alguna manera en aras a que ambas partes pues, puedan tirar para adelante. Es decir, aquí la situación es complicada tanto para arrendadores como para arrendatarios. Esta paralización de la actividad económica pues, seguramente ha sido especialmente lacerante en la economía de nuestro país, porque estamos, como bien sabéis, la inmensa mayoría de nuestro tejido económico se basa en micropymes, autónomos, pequeños comercios, y su liquidez o su tesorería para aguantar en situaciones de parón pues es más que escasa, diríamos que escasísima. Muchos de estos negocios viven al día. Y bueno, por poneros un ejemplo, una noticia aparecida en estas fechas, el 30 de marzo de 2020 en La Vanguardia, pues haciéndose eco de un informe de JP Morgan, pues indicaba que la mayoría de pymes y autónomos pues efectivamente viven al día y tienen liquidez pues para aguantar apenas un mes sin ingresos. Por lo tanto, transcurrido ese mes, estas pymes, estas pequeñas empresas, estos autónomos, pues ya han adoptado medidas, han adoptado los famosos ERTES que existen desde que existe el Estatuto de los Trabajadores, pero que ahora se han puesto tan en boca de todos, ¿no? Los suministros de los productos que podían vender pues se han paralizado, han reducido sus gastos por ahí, y el gran gasto fijo que tienen pues es en muchas ocasiones es el del alquiler. Y el del alquiler no se para, cada mes pues va venciendo, y tal y como dice nuestro Código Civil, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Es decir, que si en el contrato de arrendamiento inicialmente no se ha pactado nada al respecto de una pandemia, como no se ha pactado en el 99% de los contratos de alquiler que hay, dada la absoluta imprevisibilidad de esta situación, pues cada mes que cae es una mensualidad, una renta de alquiler que cae y que debe satisfacerse al arrendador. ¿El Gobierno ha adoptado alguna medida? Pues el Gobierno ha adoptado una medida tardía, la adoptó el 21 de abril, es decir, desde el 14 de marzo hasta el 21 de abril transcurrió más de un mes. Sí que se habían adoptado medidas con relación a los alquileres de viviendas en determinados casos, con determinados requisitos y en determinadas circunstancias, pero respecto de las relaciones locativas, de las relaciones de los contratos de arrendamiento no relativas a viviendas, sino a locales de negocio, naves, etcétera, etcétera, pues el Gobierno no se pronunció hasta, como ya os digo, el 21 de abril a través del Real Decreto Ley 15/2020, que ahora trataremos a continuación. Esta situación de paralización de la actividad económica pues abocaba, dada cuenta, pues estas dificultades de tesorería y de liquidez de las pequeñas empresas arrendatarias, pues aboca, y la inexistencia y la insistencia de una regulación al respecto abocaba a las partes a negociar. Evidentemente estamos ante una situación en la que el propietario pues también tiene sus necesidades, también tiene sus previsiones, y es lógico, pues defiende su derecho, que es absolutamente legítimo, al cobro de la renta mensual. En ocasiones, ¿qué es lo que ha pasado? Si no ha habido este acuerdo, pues hay arrendatarios que han optado por obligación o porque consideraban que estaban en su derecho. Ya decimos que los contratos se tienen que cumplir a pesar de las dificultades, pero hay arrendatarios que han optado por no pagar a pesar de no haber alcanzado acuerdos con los arrendadores. De hecho, y nos consta, todavía son muchas las llamadas que recibimos con relación a estos temas, hay muchos contratos en los que no se han alcanzado todavía acuerdos,
Hay contratos en los que el arrendatario está pagando, hay contratos en los que el arrendatario está pagando parcialmente y hay contratos en los que el arrendatario no está pagando en absoluto. Entonces, a falta de acuerdo, pues la posición de las partes es ahora mismo complicada, sobre todo la de la parte arrendataria que no ha pagado el alquiler. Se aboca a un posible procedimiento de desahucio por falta de pago y en este tipo de procedimientos de desahucio por falta de pago, como mi compañero Gregorio os explicará a continuación, pues las causas de oposición son muy limitadas. Básicamente se reducen a acreditar si has pagado o no has pagado. Y si no has pagado, pues efectivamente podemos tener un verdadero problema. Ahora os voy a referir, os voy a hacer una pequeña pincelada, un pequeño resumen de lo que dispuso el Gobierno el 21 de abril. Entendemos que esta medida pues, fue tardía, fue tímida y fue muy parcial. Entendemos que es tardía porque no se dicta, pues como ya os he comentado, hasta un mes después del estado de alarma. Ya la economía de muchos de los arrendatarios se había resentido y a lo mejor de algún arrendador que ya no había cobrado el mes de abril. Tímida porque establece una única medida que consiste en el aplazamiento del pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario. Es decir, si hay casos en los que en este mes que tardó el Gobierno en regular esta situación ya se habían alcanzado algunos acuerdos, pues este decreto ya no se aplicaba. Y parcial, principalmente porque solo entra a regular los arrendamientos de locales en caso de los propietarios considerados como grandes tenedores. ¿Qué es el gran tenedor? Bueno, el gran tenedor no es un tenedor este que tenemos aquí en la imagen. El gran tenedor es aquel arrendador, aquel propietario que dispone de inmuebles, más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados de inmuebles urbanos. Estos son los grandes tenedores y estos son aquellos a los que se puede solicitar, si somos la parte arrendataria, a quienes se podía solicitar la aplicación de la medida dispuesta en este Real Decreto Ley 15/2020. Debemos decir pues, que a pesar de que consideramos que esta medida es tardía, es hasta cierto punto tímida y parcial, pues tampoco nos puede escapar pues, que realmente el gobierno sea o haya sido reacio a entrar en relaciones jurídico-privadas entre particulares, entre empresas, digamos, a meter cuchara, no tenedor, sino cuchara en estas relaciones y a disponer medidas legales alterando lo que las partes quisieron regular en su momento en el contrato. Por lo tanto, es hasta cierto punto comprensible que el Gobierno haya reaccionado de una manera relativamente tímida en este campo concreto de las relaciones contractuales. También tenemos que decir que no siempre el arrendatario es la parte débil. Muchas veces pues, el arrendatario también puede ser una empresa quizá más potente que el arrendador. Podemos encontrarnos que el arrendador sea una persona física que tiene pues, un local y el arrendatario pues, pueda ser una multinacional de alguno de los sectores afectados por la suspensión de la actividad. Y ahí, pues bueno, no tenemos por qué siempre estar, digamos, considerando que la parte débil del contrato sea el arrendatario. Por eso dar una solución desde el Gobierno para todos los contratos era una cosa pues, ciertamente difícil y por eso también es ciertamente hasta cierto punto comprensible que el Gobierno no se haya querido mojar más en darle una solución drástica a esta situación. ¿Cuál es la solución o la respuesta, esta respuesta parcial, un tanto tardía y un tanto tímida del Gobierno? Pues bueno, la única respuesta que nos ha dado el Gobierno es la posibilidad de un aplazamiento en el pago de la renta durante el estado de alarma y sus prórrogas y una serie de mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel periodo fuera insuficiente en relación con el impago provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse en ningún caso los 4 meses. De hecho, la redacción de este Real Decreto Ley 15/2020 es un tanto confusa porque habla de que esta medida de aplazamiento en el pago de la renta y sus prórrogas y las mensualidades siguientes no puede superar en ningún caso los 4 meses, pero no sabemos y hay dudas doctrinales sobre si tenemos que interpretar que los 4 meses
si el estado de alarma dura 3 o 4 meses, como prácticamente ha durado, y la prórroga se extiende 4 meses más o el aplazamiento es únicamente de 4 meses. Y aquí está la disquisición. Si se ha acabado a los 4 meses a contar desde el 14 de marzo o si se puede prorrogar. También no se ha establecido ninguna quita. Estamos hablando de un simple aplazamiento, es decir, las rentas aplazadas deberán pagarse sin intereses durante los 2 años siguientes, siempre dentro del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas. Es decir, que si el contrato no se extiende más allá de 2 años a partir de la finalización del estado de alarma, pues este plazo en el cual tenemos que devolver como arrendatarios las rentas que no hemos pagado durante el estado de alarma, pues las tendremos que devolver en un plazo inferior a esos 2 años. Y aquí os destaco pues, también pues, que debemos recordar que este aplazamiento solo es en caso de grandes tenedores, es decir, que si el arrendador no tiene inmuebles por más de 1.500 metros cuadrados o no tiene más de 10 inmuebles urbanos, pues esta medida no le es obligatoria. ¿Ha establecido el Real Decreto Ley alguna medida para estos otros no grandes tenedores? Pues la verdad es que no. En el artículo siguiente de este Real Decreto dice que se puede solicitar la misma medida de aplazamiento, pero no establece, como sí establece para los grandes tenedores, la obligatoriedad de aceptarla. Por lo tanto, ese artículo se convierte en papel mojado para los arrendatarios que se encuentran frente a un arrendador que no tiene la condición de gran tenedor. Ahora os explicaré un poquito qué es la cláusula rebus sic stantibus. De hecho, esta medida del Gobierno es un poco una aplicación por ley de esta cláusula, pero si no ha sido de aplicación o si no hemos llegado a ningún acuerdo con los propietarios y demás, pues es una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. La cláusula rebus sic stantibus, de la que tanto se habla, no es una cláusula que encontremos en el contrato, no está prevista, normalmente en los contratos no se ha previsto, no es una norma que tampoco se encuentre expresada en el Código Civil ni en ninguna otra ley de nuestro ordenamiento, sino que es una construcción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es un razonamiento que parte de la base de que, efectivamente, tal y como establece el Código Civil y nuestro ordenamiento, para dar seguridad jurídica al sistema y a las relaciones contractuales, partimos de la base de que los contratos están para cumplirlos y se deben cumplir al tenor de las cláusulas, pero en virtud de esta interpretación o de esta construcción jurisprudencial podemos entender que que el contrato se pactó en un estado de cosas y dadas unas determinadas circunstancias. Entonces, si este estado de cosas y estas determinadas circunstancias cambian radicalmente, es decir, la realidad en la que nos encontramos cambia como un calcetín, digamos, de manera excepcional, de manera sobrevenida, es decir, posterior a la firma del contrato, de una manera absolutamente imprevista, y de una manera también imprevisible, es decir, que las partes que firmaron el contrato de arrendamiento razonablemente no alcanzaron a ver que podía producirse una situación como la que se está produciendo en la actualidad, y que además esta circunstancia excepcional, sobrevenida, imprevista e imprevisible, causa una gran onerosidad para una de las partes del contrato, entonces es cuando puede operar esta cláusula, esta construcción jurisprudencial. ¿Por qué? Porque estas circunstancias excepcionales, sobrevenidas, imprevistas, imprevisibles, generan una dificultad tal, una onerosidad tal, gravan tanto a una de las partes del contrato que le hacen que el contrato para él ya no tenga no pueda tener ya la utilidad o ninguna utilidad y ninguna virtualidad, porque se le hace absolutamente gravoso su mantenimiento. Lo que os comentaba, la cláusula rebus sic stantibus, tenemos que partir de que tenemos que cumplir los contratos, pero siempre y cuando se dé el mismo estado de cosas. Es decir, los contratos están para cumplirse siempre que se mantenga este determinado estado de cosas. Una vez se producen estas circunstancias excepcionales, imprevistas, imprevisibles, podemos acogernos a esta cláusula para ponerlo de manifiesto, bien a la otra parte, bien ante los tribunales,
para solicitar que se atemperen. Es decir, estamos hablando de un contrato de alquiler, la renta se nos hace excesivamente gravosa porque nuestros ingresos son cero, podemos apelar a esta cláusula, a esta construcción jurisprudencial, invocarla a la otra parte para decirle de buena fe: no puedo llegar a pagar el contrato de alquiler en los términos en los que los habíamos convenido porque mis ingresos ahora son cero, mi tesorería también se ha visto gravísimamente reducida y, por lo tanto, debemos llegar a un acuerdo para actualizar temporalmente el contrato, para atemperar el importe de la renta para adecuarlo a las actuales circunstancias. Estas circunstancias, evidentemente, se mantienen se prevé que estas circunstancias puedan disiparse o diluirse o desaparecer en el tiempo, por lo tanto, esta atemperación, esta moderación de la cláusula del contrato de alquiler, pues será una cuestión temporal. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esta cláusula podemos llegar a decir que en ocasiones hay que ser muy escrupuloso o si tenemos que acudir al juzgado tenemos que ser muy escrupulosos porque los tribunales son muy restrictivos a la hora de su aplicación. Es decir, podemos llegar a considerar que en cierta medida esta cláusula es de alguna manera una quimera en muchas circunstancias. Esta cláusula se alega en muchos casos cuando se producen cambios de circunstancias en la vida del contrato, los contratos que duran años pues, de tracto sucesivo, como puede ser un contrato de alquiler. A lo largo de la vida de un contrato se pueden producir muchos problemas, pero no todos esos problemas van a servir para que los juzgados, los tribunales y el Tribunal Supremo, que es el máximo, digamos, interpretador y también el constructor de esta cláusula, admita su aplicación. No obstante, esa dificultad, ese carácter restrictivo de la aplicación de la cláusula, pues debemos decir que no se nos ocurre una situación mejor o una situación peor, dicho de otro modo, para su aplicación que la situación de estado de alarma en la que hemos vivido. No obstante, también lo que debo indicaros y aconsejaros es que antes de acudir a los tribunales, pues intentemos que esta aplicación sea consensuada. Es decir, el primer consejo que debemos daros es negociar, negociar y negociar con la otra parte y además dejar constancia de estas negociaciones para que si tenemos que acudir al juzgado podamos acreditar la buena fe, que hemos hecho todos los esfuerzos posibles, que queremos que el contrato sobreviva y que queremos que sobreviva en unas condiciones tales que permitan que sobreviva. Si no nos movemos de como estamos, a pesar de que tenemos el negocio cerrado, pues la supervivencia del contrato, pues la verdad es que está en riesgo. Esto tenemos que hacer un ejercicio todos, la parte de arrendador y la parte arrendataria, digamos, de ponerse en la situación del otro, no aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, por decirlo de alguna manera, por parte de los arrendatarios, sino acreditar que hay una situación de verdadera dificultad. El arrendador tenemos que ponernos también en la piel del arrendador, también tiene sus obligaciones, también tiene sus hipotecas, también tiene su previsión de ingresos y hay que buscar la solución intermedia que permita la supervivencia del contrato. A pesar de que, como os comentaba, el Tribunal Supremo ha sido muy restrictivo y es muy restrictivo en la aplicación de la jurisprudencia relativa a la rebus sic stantibus, sí que es cierto que ha habido una cierta evolución que que tiene de hecho nombres y apellidos. Ha sido una evolución dada a través de sentencias de los años 2014, 2015, 2019, sentencias dictadas por el magistrado, ya no es ex magistrado del Tribunal Supremo, señor Javier Orduña, que ha permitido de alguna manera abrir un poquito el abanico, abrir un poquito la mano a la aplicación de esta cláusula de la rebus sic stantibus. Como os decía, la jurisprudencia tradicionalmente es muy restrictiva, pero en unas sentencias recientes, que os relaciono aquí en la presentación, sentencias 333 del 2014, de 30 de junio, 64-2015 de 24 de febrero, 477 del 17 de 20 de julio, 519 de 9 de enero y 455 de 19 de 18 de julio, ha abierto un poco la mano a la aplicación de esta cláusula.
Debemos decirlo con todas las comillas del mundo y con toda la prudencia del mundo, porque a partir de ahora, una vez se ha levantado el estado de alarma, que también ha implicado el levantamiento o el reinicio de la actividad procesal, ya veremos cómo va evolucionando la jurisprudencia a partir de ahora en casos en los que la rebus se alegue en contratos afectados por esta situación de pandemia y de estado de alarma. Pero parece, nosotros consideramos que esta pequeña apertura de miras del Tribunal Supremo en estas sentencias que os dejo aquí relacionadas puede sernos muy útil en caso de que las partes no hayan llegado a ningún acuerdo para la aplicación de esta cláusula. Aquí os relaciono, os hago en la presentación, os dejo una cita, ahora compartiremos, al final de la sesión compartiremos esta presentación con todos vosotros. Os dejo una cita literal de una de las sentencias, una de las más recientes, la 455 del 2019, que no os voy a leer ahora, evidentemente, pero sí que refleja esos requisitos que os he comentado antes o esas circunstancias que os he comentado antes para la aplicación de esta cláusula, que es que estemos ante una situación sobrevenida, que estemos ante una situación absolutamente imprevisible, que estemos ante una situación absolutamente imprevista y que genere en las partes, o al menos en una de ellas, una situación tan gravosa que el mantenimiento del contrato le resulte totalmente inviable económicamente. Entonces, es entonces y solo entonces cuando esta cláusula puede tener alguna visibilidad, alguna posibilidad de éxito y que tendremos que justificar en el juzgado muy bien que es oportuna su aplicación en el caso concreto. Bien, y ahora, una vez os hemos explicado un poquito en qué consiste la cláusula rebus, las dificultades de su aplicación, pero que en estos casos o en esta situación y en este estado de pandemia y de estado de alarma que hemos vivido, es, creo, un buen momento para que los juzgados y tribunales abran un poquito la mano a su aplicación. Voy a dar paso a mi compañero Gregorio, que os explicará los siguientes puntos. Adelante, Gregorio. Muchísimas gracias. Gracias, Miquel. Buenos días a todos. Bueno, ya me he presentado a Miquel, soy Gregorio Rivera, soy socio de Administrativo y de Litigación, estoy aquí en las oficinas de AGM de Madrid. Y bueno, creo que la exposición de Miquel ha sido muy clarificadora y creo que muy ilustrativa de la situación actual y de las posibilidades o de las posibles soluciones que podemos encontrar a las dificultades que se plantean, sobre todo en este tipo de contratos que nos ha hablado Miguel, sobre todo en contratos de arrendamiento y en otros tipos de contratos. Mi exposición, mi parte es un poco quizás menos jurídica, menos técnica, y voy a intentar hablaros un poco de las soluciones, de lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista de nuestra firma, qué es lo que pensamos y cómo se puede ayudar y cómo podemos afrontar estas situaciones. Bueno, como decía Miguel, es verdad que se han generado situaciones en las que se han producido impagos o incumplimientos contractuales. Estamos convencidos que en el 99% de los casos, debido a la situación del estado de alarma, de la crisis sanitaria y del parón de la actividad, pero nuestro consejo, el primero que yo os daría es, en un contrato de arrendamiento, si podemos, no dejemos de pagar, intentemos empezar a negociar y no dejar de pagar. Efectivamente y evidentemente habrá un momento y habrá casos en los que no quedará más remedio que dejar de pagar porque no se puede. Pero antes de eso, como decíamos, negociar, dejar esas negociaciones, intentar dejarlas por escrito, intentar dejarlas plasmadas, intentar dejar una prueba de nuestra buena fe, de nuestro intento de haber intentado llegar a una solución con la contraparte, con la otra parte, porque va a ser importante a la hora de si tenemos al final que defenderlo ante un tribunal, y además es importante porque toda la información que le podamos dar en este caso, por ejemplo, al arrendador, va a ser importante porque va a ser mucho más fácil agilizar esa negociación. Lo primero que debemos hacer es analizar cuál es la afectación real de la situación, en este caso del COVID-19, tanto del estado de alarma como en el estado en el que nos encontramos ahora, que la verdad es que estamos en un momento que no sabemos muy bien dónde estamos. Es verdad que ya no hay estado de alarma, pero tampoco sabemos
cuál es la evolución ni qué va a pasar en los próximos meses. Entonces, tenemos que analizar muy bien la situación de la compañía en este momento y lo que pensamos que podemos prever en cuánto tiempo vamos a poder recuperar una actividad normal o una actividad que nos permita cumplir nuestras obligaciones, por lo menos en un elevado porcentaje de las mismas. Y en este caso, si nosotros hacemos este análisis, podremos saber qué le podemos proponer al arrendador, qué le podemos proponer a la otra parte, porque, como decía también Miguel en su exposición, la otra parte también tiene un negocio, también vive de esto, entre comillas. Por tanto, tendremos que buscar la mejor solución consensuada para que sea la menos gravosa para ambas partes. Por tanto, tendremos que hacer un análisis bueno de cuál va a ser, o sea, cuál es la afectación real de nuestro negocio y cuál va a ser extrapolada en el tiempo. Si el parón de nuestra actividad va a ser total o parcial, si nuestro local ha tenido que cerrar totalmente por ser una de las actividades suspendidas durante el estado de alarma. Todo esto nos puede llevar a ese análisis y a poder hacer una propuesta razonada y razonable a la otra parte y con ello conseguir una solución, como digo, lo menos gravosa posible para las partes. Una vez analizado todo lo anterior, como decimos, deberíamos, lo interesante, lo que nosotros aconsejamos sin ningún lugar a dudas, es pasar una propuesta por escrito siempre, sea por correo electrónico, sería lo más razonable y lo menos cruento entre las partes, lo menos agresivo, un correo electrónico haciendo una propuesta con un documento que sea una propuesta razonada y una propuesta razonable, pues eso, del impacto, de por qué lo estamos diciendo y de por qué no. Y a partir de ahí intentar firmar un acuerdo, una adenda a ese contrato, un anexo, lo que sea, pero siempre por escrito y siempre intentar que ese acuerdo al que lleguemos sea algo que vayamos a poder cumplir. Es decir, no firmemos nada por firmar para dar una patada hacia adelante, para la expresión, porque luego al final nos va a volver mucho peor, porque ya va a ser mucho más difícil que podamos alcanzar cualquier tipo de acuerdo. En cuanto a los problemas procesales y posibles soluciones, bueno, una vez, si no conseguimos alcanzar un acuerdo, efectivamente tendremos que acudiremos a los tribunales, bien porque hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones y nos han demandado, o bien porque nosotros mismos entendemos que podemos hacer valer nuestros derechos. Y aquí enlazo un poco con el final de la exposición de Miguel con la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, nosotros podemos acudir a los tribunales porque entendemos que la situación ha generado ha sido tan gravosa para nosotros, como él decía, es decir, se ha perdido la equivalencia de las prestaciones de las partes. En todo contrato tiene que haber una equivalencia de las prestaciones. Yo te doy una cosa y tú me pagas por ella, o tú me das otra a cambio, pero tiene que ser equivalente. Cuando esa equivalencia se pierde, es cuando podemos estar en una situación en la que podemos solicitar de los tribunales dos cosas, o bien una solicitud de resolución contractual porque el objeto del contrato ha perdido toda virtualidad, dado que, como decimos, esa equivalencia se ha perdido de tal manera que ya no tiene sentido, o bien podemos pedir una modificación en las condiciones del contrato, pero siempre, como decimos, siempre tenemos que acreditar todo aquello que entendemos que ha generado esto. Como decía Miguel, es decir, tenemos que acreditar que no podemos pagar, tenemos que acreditar cuál es nuestra situación económica, tenemos que acreditar que la situación es sobrevenida y que no la podíamos esperar. Ello que comportará que tengamos que desplegar una batería probatoria, una importante batería probatoria, tanto en documentos económicos de nuestra empresa, periciales económicas, testificales que acrediten la relación de causalidad entre la nueva situación generada por este estado de alarma y la crisis sanitaria y el descenso brusco o incluso parón de nuestra actividad. Esto va a ser fundamental, porque si no conseguimos acreditar todo esto, no vamos a poder tener una respuesta positiva de los tribunales para nuestra postura. Y aún así, como decimos, es muy difícil. ¿Por qué? Pues por una cuestión irrefutable, es que los contratos están para cumplirse y en los términos pactados. Lo que nosotros propondríamos ante un tribunal, lo que nosotros estamos proponiendo es algo excepcional, que viene marcado por una situación excepcional, pero que no es lo normal. Lo normal sería que los contratos deban cumplirse conforme los términos pactados. Por tanto,
por mucho que desarrollemos o que toda esta batería probatoria, Buenos días de nuevo. Creo que mi compañero Gregorio desde Madrid ha tenido algún pequeño problema o algún problema de conexión. En todo caso, pues bueno, voy a intentar seguir yo por donde lo había dejado mi compañero. Estábamos hablando de los problemas procesales y las posibles soluciones. Entonces, como os había comentado ya anteriormente, siempre hay que intentar llegar a un acuerdo. Incluso una vez iniciado el procedimiento judicial, tenemos que tratar de ser flexibles en la medida de lo posible y formalizar posibles acuerdos por escrito. Siempre que se lleguen a acuerdos, el consejo también es que se formalicen el consejo y es una obligación el formalizarlos y plasmarlos por escrito, no solo por los efectos que pueda tener entre las partes, sino por los efectos que os explicará después Leonardo Cárdenas en cuanto a la agencia tributaria, porque la agencia tributaria pues no se creerá los acuerdos verbales que le expliquemos, sino que necesitará unos documentos firmados por ambas partes. Esto es muy importante. Como os comentaba Gregorio, creo que estábamos en el momento de acreditar los problemas procesales, posibles soluciones que tenemos que, en caso de desacuerdo, cuando tengamos que acudir al proceso judicial, es disponer de documentación contable, financiera de la empresa, periciales, económicas, documentos testificales que acrediten la relación de causalidad entre la nueva situación, digamos, nuestra imposibilidad de pagar y el intento de viabilizar de algún modo el contrato. Eso es lo más importante. Como os comentaba también antes, tenemos que tener en cuenta que los juzgados suspendieron sus diligencias, las diligencias judiciales, las vistas, las audiencias previas, las declaraciones testificales, etcétera, salvo casos urgentes. La disposición adicional del decreto 463 del 2020 declaró el estado de alarma, también ha suspendido los plazos y términos procesales, pero una vez levantado el estado de alarma se ha alzado la suspensión de los plazos procesales, podemos acudir a los tribunales de justicia y, por lo tanto, si no ha habido acuerdos y si se han producido, sobre todo si se han producido impagos en las rentas, impagos contractuales, el arrendador, la parte que no ha visto satisfecho su derecho económico al cobro, pues está ya con las puertas, digamos, abiertas a la acción. En este caso sería una acción de desahucio y acumulada de reclamación de las rentas impagadas, que es la acción que se suele iniciar o que se suele instar ante los juzgados en caso de impago de alquileres. Es decir, una acción acumulada doble, una es para recuperar la posesión de la finca y la otra es para recuperar las rentas que se han dejado de pagar.
una vez levantado el estado de alarma, ya se pueden iniciar estas acciones. La duda o el problema que surge en los procedimientos y que os voy a comentar mientras Gregorio me parece que no se puede conectar, uno de los problemas y uno de los consejos que también os puedo dar es que si no hemos llegado a ningún acuerdo y somos arrendatario, si somos arrendador, el consejo es que instemos la acción de desahucio si vemos que la otra parte no va a tener recorrido en el pago. Sí, a ver, me parece que, no sé si Gregorio ya se ha podido conectar. Me he podido conectar, disculpadme, un problema de intendencia con la red. De acuerdo. Otro tipo. Vale. Simplemente para acabar el razonamiento y no marear, digamos, o no despistar un poco a todas las personas que están atendiendo este webinar, es decir, si somos la parte arrendataria, antes de vernos en una situación de emplazamiento por un procedimiento de juicio verbal de desahucio, el consejo sería que nosotros, antes de recibir esa demanda, instemos lo que se llama un procedimiento declarativo para solicitar la aplicación de la cláusula que os he explicado anteriormente, la cláusula rebus sic stantibus. ¿Por qué? Porque si recibimos una demanda de desahucio, como también os he adelantado anteriormente, en la causa de oposición, la única causa de oposición que tenemos en una acción de desahucio por impago de rentas es la acreditación de si hemos pagado o si no hemos pagado. Y al juez seguramente, aún en estas circunstancias tan excepcionales que hemos vivido, al juez que conozca el desahucio probablemente le va a dar igual que no haya pagado por una razón o por otra razón. Por lo tanto, el juez del desahucio muy probablemente no va a atender a la rebus, sino que va a decir, como no se ha pagado, doy lugar al desahucio, la resolución del contrato y aquí paz y después gloria, digamos. Lo que tenemos que hacer si somos arrendatarios es adelantarnos e interponer una demanda en solicitud de aplicación de cláusula rebus para atemperar, para reducir, para minorar el importe de la renta que nosotros consideramos que podemos tener. Y bueno, dicho esto, doy paso a mi compañero para que continúe con su exposición. Adelante, Gregorio. Gracias, Miguel. Bueno, simplemente quería pediros disculpas a todos. Ha sido un problema de intendencia con la red. He cogido otro terminal y ya estoy con vosotros. Bueno, creo que Miguel os ha comentado ya el tema de la problemática procesal y de lo que realmente debemos hacer si tenemos que acudir al final. No podemos llegar a un acuerdo y tenemos que acudir a un juzgado, y creo que dar vueltas sobre lo mismo es marearos y es hacer esto un poco tedioso. Sí, continuando con el tema de los problemas procesales, ya no tanto en lo que tenemos que hacer o no, sino qué es lo que ha pasado con esta crisis sanitaria y que también nos podemos encontrar ahora mismo la problemática en los juzgados. Cuando se decretó el estado de alarma, quedaron suspendidos todas las diligencias judiciales, salvo aquellas que eran urgentes, algunos temas penales, causas con preso, algunos temas de derechos fundamentales, incapacitaciones que no pueden esperar. Pero el resto de asuntos quedaron suspendidas, todas estas actuaciones judiciales. ¿Esto qué ha conllevado? Bueno, en primer lugar, que no se hayan podido iniciar procesos, pero hay una cosa muy importante, y es el atasco que esto ha generado, el parón que ha generado esto en los propios tribunales. Y ello que comporta que a lo mejor ahora, en este momento, acudir a los tribunales, aunque sea necesario, es verdad que se ha generado un parón que va a tener los plazos se nos van a... Preveemos que se nos van a alargar por dos motivos. Primero, por ese parón, y segundo, porque entendemos que esta crisis sanitaria ha generado tantos problemas, estos de los que estamos hablando, que va a haber un aluvión de reclamaciones que, bueno, pues preveemos que la justicia se va a tener que poner las pilas, hablando mal y pronto, va a tener que extremar su diligencia, que a lo mejor es el momento de que lo haga, porque se prevé un aumento de la litigiosidad importante. Como decimos, todos los plazos se suspendieron, y todos estos plazos, una vez levantado el estado de alarma, vuelven a contar. Es decir, todas aquellas actuaciones o todos aquellos plazos que se iniciaron o bien durante el estado de alarma o en los momentos justo anteriores precedentes, quedaron paralizados y vuelven esos plazos a contar a partir del levantamiento de
del estado de alarma, tanto en temas de también, así como en temas de suspensiones, de prescripciones, de caducidades, vuelven a contar a raíz del levantamiento del estado de alarma, y esto lo digo a los efectos de que, bueno, pues algunos asuntos que nos podían prescribir o que nos podían caducar durante este estado de alarma, esa prescripción y esa caducidad ha quedado paralizada y podemos retomarla a raíz del levantamiento del mismo y, por lo tanto, no perder nuestro derecho de reclamación. Una vez visto los contratos de arrendamiento, los efectos, bueno, las cosas que podemos hacer o las medidas que podemos tomar para tener menos problemas o paliar todos los problemas o todas las dificultades que ellos nos hayan podido generar, vamos a hablar de otros contratos, porque no solo son los contratos de arrendamiento, tenemos otros contratos de prestación de servicios, contratos de suministros. Sobre este tipo de contratos y sobre este tipo de relaciones contractuales privadas, los decretos aprobados durante el estado de alarma tampoco han dado ninguna medida concreta, salvo alguna que hablaremos al final de contratos de suministro. No hay ninguna medida concreta. Por tanto, volvemos otra vez a lo que decíamos de los contratos de arrendamiento. ¿Qué pasa con esos contratos de suministro? ¿Qué pasa con esos contratos de prestación de servicios que no vamos a poder dar? Bueno, habrá algunos que la propia declaración del estado de alarma no nos haya permitido cumplirlos, temas de prestación de servicio, obras en edificios privados convenidos que no se podían realizar, entregas de algún tipo de mercancía que no se podía llevar a cabo. ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues tenemos aquí, pasa exactamente lo mismo que decíamos anteriormente. Tenemos que llegar a un acuerdo con la contraparte, tenemos que ofrecer alguna solución a la contraparte, tanto en la forma de prestarlo, como si tenemos que llegar a una resolución contractual de la manera menos gravosa para las partes. Es decir, bueno, pues si es un contrato de suministro, podemos intentar negociar con la otra parte. Bueno, pues lo entregamos más tarde, se entrega parcialmente. Puede ser que el cliente ya no quiera que se les entregue la mercancía y se pueda resolver el contrato, bien sin ninguna penalidad para las partes o bien pactando algún tipo de penalización por los perjuicios generados. Y esto, como decíamos antes, tenemos que firmar siempre, ofrecer lo que sea más razonable y acreditando muy bien el por qué lo hacemos a la otra parte para poder llegar a un acuerdo, como decimos, que sea lo menos gravoso posible, tanto para uno como para otro, porque si al final el acuerdo es muy gravoso para una de las partes, es muy difícil que lleguemos a alcanzarlo. Aquí, en este tipo de contratos, tenemos que tener en cuenta las mismas cosas. Si estamos ante una causa de fuerza mayor, del artículo 1105 del Código Civil, nuevamente volvemos a la cláusula rebus sic stantibus, a poder apelar a la misma para entender que no estamos obligados o bien al cumplimiento ya de ese contrato, porque el contrato deviene de imposible cumplimiento por esa excepcionalidad, o incluso que no estamos obligados a indemnizar a la otra parte por daños y perjuicios, pero siempre, como decimos, que podamos acreditar aquello que nos lleva a solicitar o a apelar a esta cláusula rebus sic stantibus para la modificación o incluso la resolución del contrato. Pero, como decimos, lo mejor que podemos hacer es, y en este tipo de contratos, porque además pueden ser que sean contratos de una sola prestación, pero a lo mejor son clientes nuestros en los que son contratos de prestaciones sucesivas. Por lo tanto, lo más importante aquí es ser honestos con la otra parte. ¿Por qué? Bueno, pues que en primer lugar nosotros lo que tenemos que hacer es conservar nuestro negocio. Si bien en este momento las condiciones han sido desfavorables y estamos en una situación complicada, pero es verdad que la situación cambiará. Por lo tanto, tenemos que conservar una buena relación con nuestros clientes, la que hemos ido manteniendo hasta ese momento. Podemos decirles que conservamos el pedido para otro momento, que lo hacemos o que lo hacemos después, pero que mantenemos el contrato. Y todo esto, como decimos, hay que plasmarlo en un acuerdo pequeño por escrito, que se puede hacer o bien por correos electrónicos cruzados, pero siempre que quede constancia de que, como decimos, las palabras nunca traspasan las puertas del juzgado. Es decir, a un juzgado no podemos ir con palabras, sino que tenemos que ir con documentos o con pruebas que lo acrediten. Otras medidas que afectan a consumidores, empresas y autónomos en materia de cumplimiento contractual. Durante este estado de alarma, durante esta crisis sanitaria,
se han dictado algunas medidas que dan derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. Básicamente estamos hablando de contratos de suministros, luz, gas, suministros, productos derivados del petróleo. En otro caso ha habido una flexibilización, como decimos, en este tipo de, también de o bien derecho a resolución o bien flexibilización en este tipo de contratos de electricidad, suministros de gas natural. Y ha habido también otra de las medidas que se han adoptado en algunos supuestos, es la suspensión de las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. En cuanto a medidas en este sector, en este sentido, dirigidas a facilitar a autónomos y empresas, estos se podrán acoger a las siguientes 2 medidas de flexibilización. Y estas 2 medidas de las que os voy a hablar ahora, una vez haya finalizado el estado de alarma y durante el plazo de los 3 meses siguientes, se podrán volver a solicitar, debiendo realizarse las modificaciones en los contratos en un plazo máximo de 5 días naturales y sin la repercusión de coste alguno a ninguno al consumidor. Estas medidas pueden ser 2, como decimos. Se podrán suspender temporalmente o modificar los contratos de suministro o las prórrogas de dichos contratos para contratar con otra alternativa, contratar otra oferta alternativa con el comercializador que les suministra, al objeto de adaptar sus contratos a las nuevas pautas de consumo sin que proceda cargo alguno en el concepto de penalización. Pero, una vez más, insisto, debemos acreditar que estas medidas que solicitamos están justificadas. Y además podremos modificar la potencia contratada o el peaje de acceso, aunque hubieran cambiado estas condiciones en un plazo inferior a los 12 meses previos. Pero esto, como decimos, hay que hacerlo siempre acreditando muy bien que las circunstancias que nos han llevado a solicitar esto son reales. Podemos tener una prueba documental para aportarla. En cuanto al pago de facturas de electricidad, igualmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, los suministros de electricidad bajo la titularidad de autónomos y pymes que acrediten dicha condición podrán solicitar a su comercializador, por medios que no supongan un desplazamiento físico, la suspensión del pago de las facturas. En ese momento no suponían un desplazamiento físico, en este momento ya sí se puede. La suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos que contengan días integrados en el estado de alarma por todos sus conceptos facturados. En este caso, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución hasta que el consumidor abone la factura completa, quedando obligadas a comunicar las distribuidoras los suministros bajo esta circunstancia. Es decir, que todas aquellas facturas generadas durante el estado de alarma hemos podido solicitar la espera o el aplazamiento de las mismas. Vale, pues bien, yo creo que con esto finalizo mi exposición y lo que sí os quiero decir es que todos estos perjuicios que hemos sufrido derivados que hemos podido sufrir en nuestros negocios en cuanto a incumplimientos contractuales, tanto por nuestra parte como por parte con quien nosotros contratemos, tienen solución y debemos dar una solución, siempre una solución consensuada. Es verdad que no hay ninguna norma que nos permita el incumplimiento de los contratos, que no hay ninguna norma que nos permita que podamos pactar una resolución contractual o, como decimos, que dejemos sin efecto el cumplimiento de los mismos. Pero sí podemos hacer 2 cosas. Una, negociar, como decía Miguel, acreditando la nueva situación y dando una solución lo menos gravosa posible a la contraparte. Y si no podemos llegar a esto, sí podemos echar mano en este caso de la cláusula rebus sic stantibus y acreditar que esta situación de excepcionalidad, que no era previsible, que no era evitable y que además ha generado una onerosidad hacia una de las partes tal que hace que la equivalencia a los contratos no sea la adecuada, no sea la exigible, nos pueda llevar a que bueno, pues los tribunales nos den ellos mismos la solución. Aunque, como decimos, esa solución en los tribunales no es ni fácil ni a corto plazo. Yo quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, cuantas preguntas queráis, dudas se os hayan surgido, y doy paso a mi compañero Leonardo, que os hablará de temas fiscales como siempre con mucha claridad. Muchas gracias. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Gregorio. Gracias. Buenos días a todos los tertulianos que tenemos hoy con nosotros. Bueno, a mí me ha tocado la última parte. La última parte es un tema que sí es menor comparado con las obligaciones que se tienen tanto por parte del arrendatario como los derechos que puedan o no verse perjudicados
perjudicado el arrendador como consecuencia de esta crisis que nos ha afectado y nos afecta y nos afectará durante un cierto tiempo. Y es el tema no menor del tema del IVA. A pesar de que evidentemente lo que importa es cobrar la renta, lo que hay que ver es cuáles son las obligaciones que puedo tener o no con el fisco, porque ya sabemos que la administración tributaria necesita recaudar impuestos para poder cubrir todo este tipo de ayudas y de subvenciones que están dando o no. Deciros que al final de la ponencia, de la parte que me toca a mí, abriremos un coloquio, podéis ir haciendo preguntas en el chat y a medida que se van haciendo, después las iremos leyendo y cada uno de nosotros contestará lo que hay. Sin más trámite. Con respecto al tema del IVA, evidentemente vosotros sabéis, primero estamos hablando de locales de negocios, porque si estuviéramos hablando de otro tipo de inmuebles, como pudieran ser viviendas, evidentemente aquí el IVA no quedaría afectado, pero sí se vería afectado aquella explotación de bienes inmuebles que son destinados pues, a parkings, a locales, a amarres deportivos, etc. El problema que nos encontramos es que como consecuencia de la pandemia y del establecimiento del estado de alarma, muchas actividades han quedado cerradas o se les ha impedido su explotación económica. Por lo tanto, eso no ha implicado, a su vez, que los contratos de arrendamiento hayan perdido vigencia. Y si no han perdido vigencia, lo que va a implicar es que mensualmente, salvo que haya un acuerdo, las derramas mensuales se van a devengar y, en consecuencia, el IVA también, con independencia de que se paguen o no las facturas. Por lo tanto, es un tema que también afecta a los arrendadores y explotadores de los inmuebles. Los escenarios que nos podemos encontrar en la explotación de locales comerciales y locales afectos o inmuebles afectos al IVA principalmente son tres escenarios. Aquellos en los que tanto el arrendador o el arrendatario no han acordado ningún tipo de moratoria ni reducciones en las cuotas de alquiler. Aquellos en los que a través del Real Decreto Ley 15/2020 han solicitado al arrendatario una moratoria obligatoria al arrendador para que no le cobre la renta durante el periodo del estado de alarma en los meses posteriores, así como ha comentado Miguel Morales, en los periodos enmarcados en el Real Decreto, o bien, que es muchas veces previo, como esta medida tardó mucho en dictarse, muchos propietarios y arrendatarios llegaron a un acuerdo en cuanto, uno, bien, reducción de las cuotas a satisfacer, es decir, una reducción en el importe del alquiler a satisfacer cada mes, o bien una moratoria, un desplazamiento de estas cuotas, un acuerdo de aplazamiento hacia un futuro para que se pudieran pagar. Dicho esto, el primer escenario que nos encontramos es aquel en que no ha habido moratoria ni reducciones. Es decir, oye, pues si resulta de que no hemos pactado nada, ni el arrendador ni el arrendatario, tendremos dos problemas. Uno, que muy posiblemente el arrendador no cobre el alquiler, ¿vale? Y dos, que el arrendador en este caso tenga la obligación de emitir factura y de repercutir el impuesto, con independencia de que se lo pague o no se lo pague el arrendatario. Una vez le haya pagado el arrendatario o en caso de impago de la misma y de haber puesto el correspondiente procedimiento judicial, podrá en su caso posteriormente recuperar este IVA vía el artículo 80 de la Ley del IVA, en el que se establece cuál es el procedimiento para recuperar este IVA no cobrado. Pero el problema que se puede encontrar el arrendador es que si no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo ni moratoria, evidentemente no solamente le van a deber el IVA, no solamente le van a deber la cuota del arrendamiento correspondiente, sino además el IVA. Pero por contra, cuando llegue el plazo de liquidación, sea mensual o sea trimestral, en función del tipo de contribuyente que se trate, tendrá que ingresar ese IVA. Y no podrá alegar que no se ha pagado por parte de su cliente arrendatario. El segundo escenario que nos podemos encontrar puede ser que se haya llegado previamente a un acuerdo con el arrendatario en cuanto a la reducción de la derrama mensual que se paga por el arrendamiento o bien de su aplazamiento. Muchas veces los clientes, los clientes
clientes, tanto sean arrendatarios como arrendadores, han podido llegar, por lo que hemos estado hablando con ellos, negociando con los contratos y tal, se ha llegado a un acuerdo en el que hay una reducción del 50% de las rentas, o bien lo que ha habido es una reducción del 50% de la renta y el exceso de la renta no pagada, se prorroga a un plazo hacia el futuro. Pues, oye, pues esta renta que ahora no me pagas, me la pagarás de aquí a un año. O bien no se pagan las rentas durante estos meses y estos meses que no me has satisfecho, 4 o 6 meses, estos meses que no me has satisfecho me los pagarás pues fraccionadamente a partir de un periodo determinado, que puede ser una vez pasados 6 meses o pasado un año, en función de los acuerdos que hay. Tal y como nos han establecido esto, ¿por qué se hace? Pues evidentemente porque ha habido una causa extraordinaria, una causa excepcional que nos ha motivado pues que esto que no estaba previsto en el contrato, porque no podía estarlo de ninguna de las maneras, nadie se iba a pensar de que estábamos metidos en una pandemia, sea una causa excepcional. Por lo tanto, se produce una cláusula rebus sic extantibus, que nos han comentado previamente Morales y Gregorio River, en el que se pueda llegar a pactar un aplazamiento en cuanto a las cuotas no satisfechas o bien una reducción temporal de las cuotas a satisfacer. Eso evidentemente lo que va a tener son unos efectos futuros. Es decir, y estamos hablando de impuestos, a partir del momento en que yo acuerdo con el arrendatario o bien con el arrendador que esas cuotas, esas derramas futuras van a tener un importe inferior al que había inicialmente acordado en el contrato, a partir de esa fecha es cuando van a tener efectos su repercusión en el IVA. Es posible que, y es habitual además a su vez, que como consecuencia de toda esta vorágine en que nos hemos visto encuentro y sobre todo por la gravedad de la pandemia y los efectos que ha tenido, es que esos acuerdos, ¿vale?, se hayan llegado posteriormente a la del mes de abril, porque la cuota, la derrama del mes de marzo normalmente se gira en el primer mes y a primeros de mes, por lo cual la del mes de marzo normalmente, los casos que hemos analizado, siempre estaba satisfecha. El problema nos lo hemos encontrado a partir de la cuota del mes de abril y siguientes. Si el acuerdo, en este caso, se hiciera para modificar la cuota del arrendamiento y estableciéramos una reducción a la misma, en ese acuerdo siempre podríamos decir que tiene efectos retroactivos a una fecha determinada. Eso lo que me va a generar a efectos de IVA, fundamentalmente, es que es una minoración en el precio con respecto a la contraprestación total que tengo que dar en el servicio y que, por lo tanto, esa bajada o esa cantidad bonificada que se genera, tenemos dos efectos. Uno, a las cuotas a partir de ese acuerdo, imaginemos que llegamos a un acuerdo a partir del 15 de abril, pues a partir del mes de mayo la cuota arrendaticia sería la nuevamente acordada, pero la factura del mes de abril del arrendamiento del local, como el acuerdo se ha llegado el 15 de abril, ya había sido expedida y por lo tanto lo que va a significar es que voy a tener que hacer una rectificación de la cuota repercutida, conforme establece la ley del IVA, de tal manera que yo habré emitido la factura en el mes de abril, correcta, correspondiente al arrendamiento, pues 2.000 euros por el arrendamiento del local, y posteriormente, una vez llegado y alcanzado el acuerdo voluntario entre las partes para la reducción de esa cuota durante un cierto tiempo, lo que haré es que la derrama del mes de mayo será la nueva renta pactada y tendré que hacer una factura rectificativa de la del mes de abril en función de la cuota satisfecha. Es decir, oye, pues tú tenías que pagar 2.000 euros, en el mes de abril lo que vas a pagar es una derrama de 1.000 euros, con lo cual tendré que hacer una factura rectificativa de 1.000 euros, porque el devengo, en principio, en función de lo que se establezca en el contrato, se establecen los primeros 5 días, se establece el día 1 de cada mes, aunque la fecha de pago sea el 5, el 7 o en lo que sería el contrato. Pero el servicio ya se habría devengado. Por lo tanto, implicará de que sobre las facturas anteriores o sobre los periodos anteriores al acuerdo, tendré que hacer la factura rectificativa. ¿Qué segundo escenario nos podemos encontrar?
pues que el acuerdo haya sido con anterioridad a que la cuota haya devengado. Es decir, oye, pues es que no, es que yo te voy a modificar las cuotas a partir del mes de mayo y estamos en el mes de abril. Pues oye, si llegamos al acuerdo a partir del mes de abril, el mes de abril será normal, la del mes de mayo será la modificación que se generará. Aparte, como hemos alcanzado el acuerdo previamente a los efectos de este acuerdo, eso significará que la derrama del mes de mayo ya será con la nueva cuota arrendaticia sin importe sin necesidad de hacer factura rectificativa. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir en que el que hayamos hecho es un acuerdo con nuestro cliente diciendo, oye, mira, pues te condono. Si te condona, evidentemente está condonado, no está, por lo tanto, si está condonado, lo que tenemos que decir en el acuerdo que obligatoriamente, y es nuestro consejo, tenemos que hacer por escrito. Allí lo que digamos es que durante los meses de mayo, abril o los meses que ha durado el estado de alarma, que no ha sido posible hablar el restaurante o hablar el centro comercial o la tienda comercial, va a haber una carencia con respecto al pago de la renta. Si hay tal carencia, evidentemente esa carencia lo que va a significar es que la base imponible al ser cero, IVA no va a haber. El problema puede ser cuando hayamos hecho una novación en el contrato estableciendo que determinadas rentas ya se pagarán, y ya se pagarán cuando el negocio funcione otra vez a nuestro cliente, a nuestro inquilino en el local. Ojo con esos pactos, porque si no establecemos cómo se van a pagar esas cuotas o en qué plazo se van a pagar, el problema que nos podemos encontrar es que llegado el 31 de diciembre y sin plazo en el que deban de satisfacer esas deudas, a 31 de diciembre se devengaría el impuesto. Estamos hablando aquí de supuestos, oye, mira, yo no te voy a hacer reducción de la cuota, pero estos 3, 4 o 5 meses ya me los pagarás una vez la actividad económica te vuelva a funcionar y a partir de ahí lo hagamos. Ojo con eso, porque eso lo que va a implicar es que el IVA sí se devengaría a 31 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? Porque estamos ante prestaciones de servicio como es el arrendamiento de locales, que no deja de ser un negocio de trato sucesivo, es decir, cada mes se va generando esa factura, cada mes se va generando el servicio que se va prestando, y el artículo 75.1.7 de la ley está estableciendo que en esos supuestos, cuando los plazos son superiores al año o no hay fecha de determinación de la exigibilidad del impuesto, en ese caso, a 31 de diciembre se computaría la parte de año transcurrida y no satisfecha. Con lo cual es básico, importante, el formalizar por escrito y establecer cómo se va a pagar esa renta y cuál es la que hay. El tercer escenario es el que nos dio el Real Decreto Ley 15/2020, en el que, evidentemente, allí lo que se establecía era una moratoria, que no una reducción, una moratoria en el pago. Lo que a efectos de impuestos y a efectos de IVA, lo que viene a decir es que como no estamos... A ver, este aplazamiento no ha sido voluntario por parte de la ley, perdón, de los contribuyentes, sino que ha sido por imposición legal, por imperativo legal, un Real Decreto. Esto lo que viene a significar es que la base imponible de estos meses en los que no se va a satisfacer la renta, no se va a devengar el IVA y, por lo tanto, el IVA de estos meses que no vamos a cobrar, que cobraremos en un futuro, se exigirá cuando esos sean exigibles. La Administración Tributaria, la Dirección General de Tributos, al final ha venido a interpretar este Real Decreto, ha emitido una consulta vinculante, la 2053, del 23 de junio del 2020, en la que establece los 3 escenarios que estábamos comentando. Al final lo que viene a hacer es a interpretar desde el punto de vista de la Administración los efectos que tienen para los contribuyentes la moratoria o la reducción en las cuotas y como consecuencia del Real Decreto Ley 15/2020 y sobre todo de la pandemia. Lo que viene a decir la norma y esta consulta, y es importante aclararlo más que nada porque lo que está haciendo es que está obligando a los órganos de gestión de la agencia tributaria a seguir ese criterio, es que cuando el arrendador condona la renta de un determinado periodo a su inquilino, por las negociaciones que puedan haber llegado, han llegado a un acuerdo que durante 4 meses no le cobre esta renta,
aparte de que no se devenga IVA, no se va a devengar el IVA porque la cuota va a ser cero, también lo que viene a decir es que, oiga, aquí no hay un autoconsumo, es decir, un autoconsumo por parte del arrendador. No estamos ante una liberalidad, ante la entrega o ante la prestación de un servicio en que gratuitamente no le cobra nada, sino que esto viene motivado fundamentalmente porque, oiga, hay una norma legal que así obliga a que yo lo haga, o bien porque ha habido un acuerdo entre las partes en las que se diga que durante un determinado periodo lo hay. Con lo cual lo que va a significar es, 1, no voy a devengar el IVA a mi inquilino, 2, no va a haber un IVA por autoconsumo, es decir, por esta prestación que sí yo le hago a mi cliente, pues que tenga que cobrar. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hacemos regalos a clientes y tal, que pues ese IVA pues no va a ser deducible, etcétera, etcétera. En este caso, este autoconsumo que hacemos, por no prestar un servicio que no vamos a cobrar, no tendrá el arrendador que cobrarlo. Podemos hacer una condonación parcial de la deuda, ¿vale? Pues es lo que hemos hablado antes, estipulada antes del devengo de las operaciones, con lo cual, si es antes o simultáneamente, se entenderá que la nueva renta ya se ha reducido y, por lo tanto, a partir de ese momento es cuando devengaré el IVA, ¿vale? De las nuevas, las anteriores no se tocan y a partir de ese acuerdo hacia adelante sí se cobrarán con la nueva renta el 21% de IVA, o bien si es después. Bueno, pues si ha sido después, es decir, si ese acuerdo, en el ejemplo que antes hemos dicho, oye, era en el mes hemos llegado a un acuerdo en el mes de abril o en el mes de mayo con mi inquilino y hemos acordado que vamos a modificar las cuotas de marzo, abril y mayo, pues lo que tendré que hacer es una factura rectificativa, remitírsela al inquilino, y el inquilino lo que tendrá que hacer es contabilizar en primer lugar la factura normal del arrendamiento y en segundo lugar la factura rectificativa. Y lo que puede haber es una moratoria, y una tercera situación es la moratoria en el pago, antes de su devengo, ¿vale? Pues evidentemente el devengo del IVA como lo que hemos acordado por causa precisamente de esta situación extraordinaria ha sido un diferimiento en el pago de la renta a un periodo concreto. Esa renta no es exigible en el mes de mayo del 2020, sino que será exigible fraccionadamente en los meses de enero, marzo y abril del año que viene, febrero y marzo del año que viene. A partir de que sea exigible cada una de esas partes de esa renta, será cuando se devengará el IVA, es decir, no tendremos que ingresar el IVA. Hay una serie de preguntas que hacemos aquí, ayudamos ya sobre todo para la comprensión de todos nosotros. Hay una serie de preguntas ya hechas en la página web de Hacienda que las comentamos y que sirven de ejemplo, ¿no? Digo, si un arrendatario llega a un acuerdo voluntario con el inquilino para rebajar la renta por el estado de alarma, ¿tiene incidencia la declaración de renta? Y si hay acuerdo para decidir la renta, vamos a ver, aquí estamos hablando del arrendador que lo que hace es que llega a una reducción de esa renta, ¿vale? Pues evidentemente lo que vamos a hacer es que en mi declaración de renta, si soy persona física, o en mi declaración del impuesto de sociedades, si soy una sociedad tenedora de esos inmuebles, esos ingresos evidentemente lo que van a hacer es que se van a imputar en función del rendimiento de la renta nueva que se genera, ¿vale? Por lo tanto, durante todos esos meses vamos a imputar el acuerdo que se ha alcanzado con las partes, que tal y como digo, y lo dice la consulta de Hacienda, y además aconsejamos, es que eso se haga de forma formal, es decir, se haga por escrito estableciendo cuáles son las condiciones, con lo cual cualquier acuerdo que tengamos con nuestros inquilinos o con nuestros arrendatarios es imprescindible que se haga por escrito, precisamente para preservar no solamente los derechos y obligaciones de cada uno de los intervinientes o de los operadores económicos en la operación, arrendador y arrendatario, sino sobre todo también para el tema de las obligaciones con el fisco. Ya sabemos que mucha piedad no tiene, evidentemente es un derecho a crédito que tiene y por lo tanto nos lo va a exigir salvo que nosotros acreditemos que hemos llegado a ese acuerdo. Esta reducción en la renta puede llegar a significar que no me pueda deducir los gastos, por ejemplo, en el supuesto de que yo hubiera llegado a un acuerdo en que la reducción fuera total y no cobrara nada, ¿vale?
¿Puedes implicar eso que no me pueda deducir los gastos que tengo para el local? No es así. Es decir, oiga, durante todo ese periodo el propietario del local, evidentemente los gastos que tenga, pues comunidad de propietarios, mantenimiento de las instalaciones en la parte que a él le tocara, los impuestos, todos esos gastos van a serle deducibles aunque no cobre renta, ¿vale? Dice, en el caso de acordar moratoria o condonación al pago del alquiler de un local a consecuencia del COVID, ¿debo ingresar el IVA? Evidentemente voy a tener que ingresar el IVA, pero el IVA de la nueva renta pactada. Es decir, oiga, si usted tenía una renta de 2.000 euros y la hemos dejado en 1.000, repercutiremos IVA sobre 1.000, es decir, 210 euros, y esto es lo que yo voy a tener que ingresar a las arcas del Estado. ¿Qué puede pasar? Que la Administración tributaria nos pueda exigir que acreditemos por escrito cómo hemos llegado a ese acuerdo. Pues evidentemente es lo que hablamos de la conveniencia y de la necesidad de formalizarlo por escrito. Dice, si se acuerda una rebaja en el importe de la renta del alquiler de un local, ¿el IVA a repercutir es menor? No es que sea menor, es que el IVA se va a girar sobre la nueva renta acordada y por lo tanto es cierto que evidentemente si mi renta es menor, o si yo pago una cuota de alquiler inferior, el IVA que soportaré será menor, porque va sobre el importe de la prestación de servicios dada, es decir, sobre el importe del arrendamiento. Dice, si se resuelve un contrato como consecuencia del IVA, perdón, del COVID, ¿se puede recuperar el IVA ingresado? Evidentemente, si lo que resulta es que hay una resolución total o parcial de la operación, ¿vale? Lo que tendré que hacer, en este caso, es hacer una factura rectificativa y el destinatario lo que hará, es decir, el inquilino lo que hará será recibir esa factura rectificativa y ese IVA que él se ha deducido lo tendrá, en su caso, que ingresar en las arcas del Estado, igual que yo tendré que hacerlo. Recordamos que hay todo un procedimiento establecido en la ley, en el reglamento del IVA, para el cumplimiento de obligaciones de dicho caso, sobre todo para el tema de juicios de desahucios o morosidades, etc. ¿Son deducibles las cuotas de IVA soportados durante el periodo de inactividad del COVID? Vamos a ver, que yo durante 4 meses o 6 meses no cobre renta o que cobre una renta inferior y soy propietario de un local, no significa que no deje de ser empresario. Yo la actividad la sigo haciendo, igual que el inquilino. Él sigue teniendo su restaurante, su tienda de electrodomésticos y, por lo tanto, por desgracia, no tiene ingresos y además tiene que soportar todos los gastos de mantenimiento del establecimiento. En ese caso, a ver, seguimos estando dados de alta como empresarios a efectos de IVA y, por lo tanto, todos los gastos que yo tenga voy a podérmelos deducir y si evidentemente me repercute en IVA, pues tendré que soportarlo y pagarlo cuando pueda, pero además me lo podré deducir. Igual que si lo repercuto, aunque no me lo paguen, lo tendré que ingresar, salvo que esté por criterio de caja. Dice, he disminuido la renta rentaticia en mi local comercial en un 50%. ¿Cuál es mi base imponible en los periodos en los que se produzca dicha reducción? Pues evidentemente, si hay una condonación parcial, aquí estamos en lo que hemos dicho antes. Oiga, en las nuevas rentas será, en los próximos meses será la parte de la renta acordada, la nueva renta acordada. Si se hubiera devengado o se hubiera repercutido un alquiler conforme al inicial contrato, en el que lo que hacemos es modificar la renta a partir del mes de marzo, a partir de abril, y se lo reducimos, pues lo que tendremos que hacer es una factura rectificativa que tendremos que enviar al inquilino, y el inquilino tendrá que recibirla y contabilizarla, igual que tendrá que hacer el arrendador para poder cumplir sus obligaciones. Y una última ponencia que vamos a poner, porque, claro, primero, estamos ante el arrendamiento de locales de negocio. Salvo que sea un arrendador en el que no tenga obligación de soportar las retenciones sobre los locales que tengan, es decir, los grandes tenedores evidentemente no, pero sí lo que es un pequeño arrendador en el que tengo diferentes locales, cuyo valor catastral no supera los 600.000 euros, pero que lo que hago es arrendar el inmueble, tengo la obligación de soportar la retención. La retención a cuenta de mi impuesto, tanto si soy persona física será el impuesto sobre la renta, si soy persona jurídica
soy una sociedad, será el impuesto sobre sociedades. ¿Eso qué significa? Que igual que el arrendador tiene obligación de ingresar el IVA, aunque no lo repercuta, ustedes saben que las facturas que se emiten, en función de si estamos hablando de este tipo de contribuyentes, a la factura del IVA, del arrendamiento, que le cobramos el 19%, el 21%, lo que existe es una retención del 19% a cuenta del impuesto sobre la renta del propietario. Si el propietario es persona física, el nacimiento de la obligación, con carácter general, va a nacer cuando se paguen o se abonen las rentas. Significa, si yo soy propietario de esta tienda de electrodomésticos y soy persona física y se la tengo arrendada a una cadena de electrodomésticos, como soy persona física, yo puedo emitir la factura, ¿de acuerdo? Pero si no me han pagado esa renta, el inquilino, la obligación de abonar esa retención en las arcas del Estado, si soy persona física, el propietario no tendrá obligación. Significará que no deberá ingresarlo, ¿vale? A su vez, la imputación temporal, es decir, ¿cuándo tendré que imputar esa retención y esos ingresos? Pues los tendré que imputar en el momento en que sean exigibles, perdón, en el momento en que sean exigibles y se paguen, ¿vale? Con lo cual, si son rentas, imaginemos que las rentas del mes de abril al mes de junio no se me han pagado y se me pagan en el año 2021, yo en mi declaración de renta lo que tendré que hacer es imputar en el año 2020, una vez se me hayan pagado las rentas del año 2020, más las retenciones, aunque se hubieran pagado en el 21. En cambio, cuando estamos, aunque el arrendador es persona jurídica, la obligación cambia. Porque allí la obligación de retener y de ingresar nacerá en el momento en que sean exigibles las rentas. Por lo tanto, es lo que veníamos hablando antes. Si estábamos hablando de personas físicas, oye, si es personas físicas, la obligación de retener nacerá en el momento del pago. Pero en cambio, cuando es persona jurídica, la obligación de retener y de ingresar nacerá en el momento que sean exigibles. De ahí que sea conveniente firmar por escrito y llegar a un acuerdo en cuándo serán exigibles estas rentas que se hacen. Si resulta que lo que he hecho ha sido reducir el importe de las cuotas de arrendaticias, pues a partir de cada día 1 de cada mes serán exigibles esa parte, con independencia de que se paguen o no. Por lo cual, claro, aquí hay obligaciones tanto para uno, respecto al IVA, que es el arrendador, como para el arrendatario, cuando en principio recibe la factura, y si el propietario es una persona jurídica, una sociedad, tendrá obligación de la misma. Entonces, si les parece, entramos en el turno de coloquio y aprovechando que estoy yo hablando ahora, voy a dar paso a las preguntas que se han formulado por la web, ¿vale? Y lo comentamos, ¿no? El señor Miralles nos comenta, pondré al lado para que también salga mi compañero Miquel Morales, y os formulo, Goyo y Miquel, formulo una pregunta que nos hace el señor Miralles. Dice, ¿cómo actuar si el arrendatario comenta el problema pero no formaliza acuerdo alguno? ¿Cómo actuar si el arrendatario comenta el problema pero no formaliza acuerdo alguno? Bien, como os hemos venido insistiendo, tanto Goyo como Leonardo ahora mismo, a efectos fiscales que pueden ser, pues que también son un aspecto muy, muy importante en este caso que os estamos comentando hoy. Si el arrendatario comenta el problema pero no formaliza acuerdo alguno, el arrendador o las rentas se siguen devengando conforme al título, es decir, conforme al contrato. Y como arrendadores tenemos la obligación y el derecho, pues, de emitir las facturas correspondientes a la mensualidad. Sí que es cierto que después nos podemos encontrar con que el arrendatario, pues bueno, no nos pague. Y ahí tenemos evidentemente un problema, tanto actual como un problema de cara a Hacienda, porque estas facturas emitidas van a tienen unas consecuencias en cuanto a impuestos, como IVA, ahora que lo tengo aquí al lado, me corregirá si me equivoco, y esas facturas emitidas, aunque no pagadas, pues inicialmente, una vez se tiene que ingresar ese IVA en Hacienda.
si el arrendatario comenta el problema, también puede tener, digamos, otra interpretación o otra derivada que tenemos que comentar. Es decir, si comenta el problema y nosotros vemos que ese problema tiene visos de ser real, porque estamos ante una actividad suspendida o una actividad que, según el arrendatario, pues se han reducido sus ingresos, pues una parte sensible, más del 75% de su facturación, como dice el Real Decreto de 21 de abril, pues podemos ser también proactivos y para evitar tener que emitir unas facturas que no vamos a cobrar y tener que ingresar un IVA que no hemos cobrado, pues podemos y debemos también adoptar una actitud proactiva, es decir, vamos a pedirle al arrendatario que nos justifique esa situación. Si su actividad no es de las que ha quedado cerrada al 100%, pero nos dice que su facturación se ha reducido sensiblemente, pues oye, apórtanos balances, apórtanos justificación de esto y vamos a valorarlo de mutuo acuerdo, guardando la distancia social, pero vamos a comentarlo, vamos a mantener una conversación, vamos a compartir para ver si ese problema que nos comenta el arrendatario merece o no merece un trato específico en esta época o no. Y si a criterio de esta propuesta pues puede ser razonable y puede entenderse razonable, mirar de alcanzar un acuerdo y plasmarlo, como os venimos diciendo, plasmarlo siempre por escrito a efectos tanto interpartes como a efectos fiscales. Vale, el señor Rodríguez nos hace una pregunta, dice, aludir a esta posibilidad de la negociación con el arrendador, ¿solo sería posible en caso de paro total o muy significativo de la actividad? Gregorio, bueno, si quieres. Sí, bueno, en este caso, a ver, sería posible siempre que las condiciones varíen de tal manera que modifique mucho la contraprestación en el contrato, es decir, que se genere una onerosidad muy grande para una de las partes. No basta solamente, o sea, no es necesario el parón completo de la actividad, pero sí es necesario un parón significativo, es decir, una variación significativa de las circunstancias. No cualquier variación nos va a poder llevar a intentar apelar a esta cláusula rebus sic stantibus. Como hemos dicho, es algo muy excepcional y como tan excepcional que es, también tiene que ser excepcional las condiciones que generen la apelación a esa cláusula. Hay otra pregunta que quizá esta correspondería responder a compañero Leonardo. La voy a leer yo. Nos pregunta Blanca, mi duda es de compraventa. Se trata de un contrato, al parecer, un contrato de compraventa firmado en febrero de 2020, con pagos ya realizados, entiendo que son pagos a cuenta, y la parte compradora quiere resolver sin gastos y la devolución de los pagos. Ante esto, la parte vendedora está de acuerdo a resolver ese contrato, pero sin devolución de los pagos a cuenta, excepto el IVA. Hay acordado un aplazamiento, pero en realidad queremos resolver con devolución de pagos. La parte compradora le han cambiado las condiciones económicas drásticamente. Bueno, hay un ERTE de fuerza mayor por aquí. Bueno, vamos a ver. Por lo que deduzco de la pregunta, aquí lo que se llegó es al acuerdo de la compra de un inmueble para la explotación de la actividad económica. Como consecuencia de la pandemia, el comprador decide dar marcha atrás a esa inversión realizada y, por lo tanto, lo que formula es una petición al vendedor del inmueble para que se pueda rescindir voluntariamente del contrato, a pesar de que no estaba recogido en el contrato, seguramente, casi con seguridad, como consecuencia de la situación económica que existe actualmente. Lo que le ha pedido al vendedor es formular una rescisión del contrato de las cantidades entregadas juntamente con el IVA. El vendedor parece ser que lo que le está diciendo es que lo que quiere es quedarse, deduzco por el contenido de la pregunta, el vendedor lo que pretende es adjudicarse en pago como indemnización todas las cantidades entregadas a excepción del IVA. Evidentemente, esto, vamos a ver, a efectos tributarios. A efectos tributarios, pues evidentemente aquí lo que habría... Primero, hay que ver si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo y si lo que existe es un acuerdo de rescisión del contrato sobre las cantidades entregadas, evidentemente
habrá que hacer las facturas rectificativas y de ver el importe. ¿Cuál es el problema? El problema que nos podemos encontrar es que el propietario, el promotor o el vendedor del inmueble no esté de acuerdo en que la rescisión del contrato y, por lo tanto, en la devolución de las cantidades entregadas, y como mucho lo que está dispuesto es a decir, oye, pues te voy a devolver solamente el IVA. Evidentemente, este es un problema que se tendrá que resolver en tribunales. Claro, sí ha habido una situación extraordinaria motivada por esta crisis que actualmente padecemos, que tendrán que valorar los jueces si ha habido justa causa o no para esa rescisión, porque normalmente los contratos de compraventa no están muy tasadas cuáles son las causas por las que se puede rescindir o no el contrato. Por lo tanto, esto va a ser un problema. Si no se llega a un acuerdo con el vendedor, va a ser un problema judicial que se tenga. Una cuestión que se me ocurre al hilo de la respuesta a estas dos primeras preguntas es, bueno, y es un poco también una nota que me hago como abogado, que nos tenemos que hacer todos, tanto abogados como los clientes, en el momento que quieran negociar o que quieran realizar o que quieran suscribir un contrato, es que a partir de ahora, dado que, bueno, en esta, digamos, esta generación que estamos viviendo, la generación que vive actualmente, pues no habíamos visto esta situación, y en muy escasos casos, salvo en casos de contratos complejos o de muchísima cuantía, pues no acostumbramos a prever, no acostumbrábamos a pensar en que se podían producir situaciones extraordinarias y totalmente ajenas a la voluntad de las partes, como la que ha ocurrido ahora con esta situación de alerta sanitaria y de pandemia que estamos viviendo. Prever siempre en los contratos una cláusula de escape o de salida o de solución que prevea cuál pueda ser esa vía de solución en caso de que nos encontremos otra vez con una situación como esta. Para evitar eso, para evitar que nos encontremos en el fango ya directamente sin ningún tipo de previsión, y para evitar, en la medida de lo posible, tener que acudir al auxilio de los tribunales, porque, como se suele decir coloquialmente, sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salimos. Podemos considerar que estamos cargados de razones, pero la otra parte normalmente también tiene la suya. Imparcialmente decide y no siempre decide al gusto de todos. Pasamos a la siguiente pregunta que nos formula Felipe. Esta reducción, aparte de existir por escrito en el anexo firmado por las partes, ¿en la factura se debe hacer constar la cantidad que reduce la base imponible? No es necesario, porque lo que tenemos es una adenda al contrato, porque lo que se formulará será un convenio, un acuerdo, una adenda al contrato en el que se está estableciendo que durante un periodo determinado la renta nueva será X, serán las de 1.000 que hemos dicho anteriormente, pues evidentemente no será necesario hacerlo. Si se quiere formular, si se quiere especificar, no habrá ningún problema. Renta pactada, pues 2.000 euros, acuerdo de reducción tal, según acuerdo celebrado entre las partes, fecha 5 de mayo de 2020, tal, menos 1.000, total a pagar 1.000, base imponible 1.000. Pero bueno, si ponemos 1.000 es más que suficiente, porque tendremos la documentación que ampara esa reducción, como es la adenda al contrato, que nos permitirá que temporalmente la cuota sea otra. Bien, tenemos otra pregunta que nos formula Eva, y esta pues la voy a reenviar a mi compañero Gregorio desde Madrid. Nos dice, bueno, gracias por felicitarnos, le parece muy interesante y práctico nuestro webinar, y nos pregunta, en el caso de que el contrato recoja la fuerza mayor, que es un concepto distinto a lo que estamos hablando del rebus, pero que también tiene su incidencia y su interés. En el caso de que el contrato recoja la fuerza mayor, durante la cual se especifica que no será obligatorio cumplir con las obligaciones contractuales, ¿aplicaría en este caso, esta previsión aplicaría en este caso de alerta sanitaria? Y en caso de que el contrato mencione que se puede rescindir el contrato si perdura la fuerza mayor por más de 6 meses, ¿se puede considerar el periodo posterior al periodo de alerta del que se regulan aforos y nueva normalidad como fuerza mayor? Bueno, buenos días, Eva. Gracias por tu comentario, gracias por tu pregunta. En la primera parte, en el caso de que el contrato recoja la fuerza mayor
durante la cual se especifica que no será obligatorio cumplir con las obligaciones contractuales, ¿aplicaría la alerta sanitaria? Bueno, mi criterio es que sí. Es decir, en este caso la alerta sanitaria, la fuerza mayor no es más que un hecho que no hayamos podido prever, es un hecho imprevisible y es un hecho inevitable. En este caso la alerta ha sido imprevisible e inevitable y creo, sin ningún género de dudas, que aplicaría el estado de alarma como fuerza mayor y nos podríamos acoger a él. De hecho, si en el contrato se pone recoge la fuerza mayor es para un caso, entre otros, un caso como este. Para mí es claro. Si alguien lo discute, pues, bueno, pues sería fácil. Yo creo que no sería de difícil defensa. En el caso de que el contrato mencione que se puede rescindir el contrato, si perdura la fuerza mayor por más de 3 meses, se puede considerar el periodo posterior al periodo de alerta. Es decir, el periodo de alerta ha durado 3 meses y los meses posteriores, evidentemente, yo entiendo, porque están reguladas una serie de normas y además las consecuencias de lo que está pasando en estos meses posteriores al levantamiento del estado de alarma son consecuencias del estado de alerta, es decir, son consecuencias de la fuerza mayor. Por tanto, entiendo que deberíamos poder considerar ese periodo posterior también como un estado de fuerza mayor, porque las consecuencias vienen dadas de un estado anterior, de un estado de alerta, que es el que genera esa fuerza mayor. Por tanto, mi respuesta en este caso también sería afirmativa. Bien. No sé si Miguel tiene a lo mejor algún matiz al respecto, pero yo lo veo así. No, estoy totalmente de acuerdo y me ha parecido una respuesta clarísima y también enlazando esta respuesta que has dado con el comentario previo que he realizado en cuanto a que en adelante pues nos tenemos también los abogados a la hora de redactar los contratos, pues tener también, ya no es imaginación, sino a base de experiencia que hemos aprendido en estos tiempos, de prever qué efectos puede tener para un contrato una circunstancia imprevista, imprevisible y excepcional como la que hemos pasado, como la que estamos atravesando incluso a día de hoy. Y esa previsión va en 2 caminos, puede ir en 2 caminos. Uno es precisamente el de la fuerza mayor, que el de la fuerza mayor está orientado a habilitar una causa de resolución del contrato. Si se dan estas circunstancias, podemos resolver el contrato. Y hay otra previsión que es precisamente la que hemos comentado, la de la REU. También podemos plasmarla en el contrato. La REU substantivos, lo bueno que tiene es que permite, o es una previsión no para resolver, sino para que el contrato sobreviva, adaptándolo a las nuevas, graves, problemáticas, difíciles circunstancias que podamos estar atravesando en un caso concreto, como es el que hemos sufrido a raíz del estado de alarma. Por lo tanto, es importante preverlo y se puede prever en dos sentidos. Uno, vía fuerza mayor, otro, vía rebus sic stantibus. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan, yo me he encontrado en ese caso y he procedido a redactar un anexo que recoge el acuerdo. Me imagino que, siendo la pregunta anterior de Felipe, esa reducción a banda de existir. Sí, bueno, en cualquier caso, evidentemente hay que redactar un anexo, como un anexo, una adenda, un documento aparte del contrato y siempre es aconsejable, como hemos venido insistiendo a lo largo de este seminario web. Él es el arrendador, pues casi con la misma razón, el arrendatario le viene bien y lo va a necesitar a efectos propios, porque se podría encontrar que si no lo firma el arrendador luego le gira la renta normal del contrato y tiene un problema, porque no puede acreditar que había alcanzado ningún acuerdo y el arrendador le interesa quizá a lo mejor más a efectos fiscales o tributarios para poder acreditar que la base imponible y el IVA que está repercutiendo es inferior, y me corregirá, que es inferior al convenido en el contrato y justificar ante el fisco pues el por qué está ingresando un IVA inferior al de las anteriores mensualidades. Tenemos otra pregunta que es que también es un detalle o una matización a la pregunta anterior. El caso de específicos que tienen una oficina sin uso por estar el 100% del personal en teletrabajo. Entiendo que es la parte arrendataria que tiene todo su personal en casa, teletrabajando. Hemos tenido un cierto perjuicio en facturación y rentabilidad, pero que pudiera ser considerado no significativo. Bien, esto es una de las zonas
grises, una de las zonas que el Gobierno no ha tratado, no ha entrado en ningún modo en su decreto ley de 21 de abril y por lo tanto estamos en una zona que puede ser fronteriza. Aquí estamos en mayor obligación, si cabe, de razonar, de negociar con el arrendador y justificarle, y creo que aquí sí que entra de lleno la obligación, la necesidad de justificar documentalmente, pues bueno, si realmente ha bajado esa rentabilidad, pues acreditarle documentalmente con balances o etcétera, que hemos tenido una merma en nuestra facturación para intentar reducir proporcional y razonablemente, no abusivamente, el importe de la renta. Pero sí que es una situación, digamos, que está en la frontera y que se nos atisba más complicada de justificar, sobre todo ante un juzgado. Aquí la cláusula rebus en un juzgado no operaría. Pasamos a la siguiente pregunta. A partir de ahora, en los nuevos contratos de arrendamiento que se celebren es probable que se regulen los periodos de crisis sanitaria alerta. ¿En qué términos sería aceptable redactar esta cláusula? Pues es muy buena pregunta, porque digamos, es la pregunta que yo ya, digamos, de alguna manera he respondido anteriormente diciendo que a partir de ahora todos tenemos que hacer el ejercicio de prever en los contratos, a la medida de lo posible, qué podemos hacer o qué vamos a hacer con las partes, o en qué estamos de acuerdo las partes en hacer si ese evento se produce. Ahí lo que tenemos que prever, pues o podemos prever esas dos cosas. O bien decir, pues esto es fuerza mayor y vamos a resolver, o bien la intención y la ley, el legislador siempre está por esa labor, más que por la de resolver, por la de lo que se llama el principio de conservación de los contratos, prever esa recurso, vamos a regularla. Por lo tanto, yo creo que si lo que queremos, cuando firmamos un contrato, todos somos, digamos, muy amigos, muy felices, y queremos que esto dure lo máximo posible, normalmente, sobre todo un contrato de alquiler, pues queremos que si la cosa va bien, pues que se prolongue lo máximo posible. Lo mejor sería prever esta cláusula rebus, es decir, si hay una circunstancia excepcional, pues mirar que el contrato se conserve, reduciendo la renta, etcétera, etcétera, para que en el futuro, a pesar de estas circunstancias adversas que se puedan producir. De todas formas, al hilo de esto que decías, Miguel, el problema de los contratos es que al final no puedes recoger todo lo que quieres recoger, pero sí es cierto que, como dice Miguel, esto sería bueno que con lo que ha pasado podamos sí concretar bastante la aplicación o la inclusión de la aplicación de la cláusula rebus en nuestros contratos, porque bueno, luego siempre cuanto menos dejemos a la interpretación es mucho mejor. Cuanto más claro sea el contrato y menos dejemos a la interpretación de un tercero, incluso de las partes, es mucho mejor para todos y para ahorrarnos problemas en un futuro. Perfecto. Nos matizan también otra respuesta, nos dicen que se referían cuando el arrendatario no hacía un escrito, es decir, si el arrendatario hacía una propuesta y no hacía un escrito. Si como arrendadores estamos de acuerdo con esta propuesta, a nosotros, como ya hemos dicho, también nos interesa, nosotros como arrendadores en este caso, también nos interesa tener esto por escrito y por lo tanto seremos nosotros que efectivamente nos interesa también redactar, acudir al abogado, al asesor y redactar esa propuesta de acuerdo o ese documento que recoge el acuerdo que se haya alcanzado o la propuesta del arrendatario si nosotros estamos de acuerdo o bien matizando esa propuesta que nos haya hecho el arrendatario para hacer pasar los intereses de uno y de una y otra parte. Bien, pues finalizadas, hay una última pregunta. Una última pregunta que es que nos hace Eva. Si se incorpora la cláusula rebus dentro de la cláusula de fuerza mayor, regulando 50% de condonación de renta, es decir, que se asuma 50 por arrendador, 50 por arrendatario, ¿se consideraría justo a pesar de la facturación durante el periodo si haya cero? Bueno, si se incorpora la cláusula rebus dentro de la fuerza mayor, es decir, la cuestión ahí entiendo que ya hay un contrato, debemos estar a lo que hay un contrato. Y ahí habrá seguramente poca interpretación. Por lo tanto, lo que diga el contrato, ya que se ha previsto estas circunstancias, difícilmente lo vamos a poder modificar o alterar judicialmente. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y interpretar la voluntad de las partes atendiendo a la literalidad del acuerdo. Bien, agradeceros muchísimo vuestra atención. Ha sido casi 2 horas
de webinar. Estamos encantados de que hayáis asistido. Estamos a vuestra disposición. Se os compartirá la presentación que hemos ido compartiendo también en directo, y estamos a vuestra disposición. También tendréis nuestros correos electrónicos para cualquier duda. Si estáis involucrados, digamos, de alguna manera en uno o en otro lado en este tipo de asuntos, pues estamos a vuestra disposición. Estamos trabajando cada día en ello, buscando soluciones prácticas razonadas y razonables en estos casos, y también en algunos casos que estamos apoyando a los juzgados, son los menos porque estamos consiguiendo y estamos viendo que hay flexibilidad normalmente por todas las partes. Agradeceros en nombre de Gregorio y de Leonardo vuestra presencia una vez más, y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchísimas gracias y buena suerte. Buenos días. Buenos días.